solo che ai tuoi piedi, Signore, voglio amare te. Signore, solo che ai tuoi piedi, Signore, voglio amare te. Accoglimi, perdonami. Buenos días a todas. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes en esta mañana, especialmente con esta comunidad que me invita con cariño y en presencia de nuestro Señor, en esta forma extraordinaria del Señor expuesto aquí en esta capilla, y además que es el carisma de esta comunidad la cual visitamos, pues me pongo en presencia del Señor y pidiéndole a su Santo Espíritu que sea Él quien nos guíe, porque pues no he preparado nada, yo nunca lo hago, y esperamos que después de leer la palabra, el Espíritu Santo nos lleve en esta peregrinación de reflexión en la que crece la iglesia. Siempre es así, ¿no? Por medio del Espíritu, que es tan puntual y que sabe lo que nuestros corazones anhelan, esperan y desean. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer del Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, desde el versículo 1, el buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Palabra de Dios. Qué lindo que es tener una conciencia clara de a quién es que nosotros seguimos y a quién le damos el señorío de nuestra vida. Es fácil vivir la religión, porque la religión se nos ha sido dada y la mayoría de nosotros somos católicos de cuna, como llaman, y recibimos la fe en una forma que siempre es gratuita, porque Dios nos da la vida y la fe gratuitamente sin ningún mérito nuestro. Pero al mismo tiempo, a medida que vamos viviendo nuestra fe, de repente nos acostumbramos a vivirla simplemente desde la religión y terminamos viviendo por la ley, o sea, la ley y sus preceptos. Y de acuerdo a eso, entonces la conciencia nuestra parece estar en paz porque obedece la ley. Pero hay algo que ocurre al mismo tiempo y que no es visible ni tangible porque no es físico y es nuestra vida interior.
El corazón tiene que crecer en Dios y la religión es simplemente una plataforma desde donde se lanza el alma al abismo, a Dios, se lanza a Dios. Y para que esa alma crezca en Dios, necesita elevarse muy por encima de la ley. Por eso San Pablo es uno de los que nos explica muy bien cómo es que debemos tener mucho cuidado de entender la diferencia entre la ley y la fe. Y sabemos que nos salvamos es por la fe, no por la ley. Y entonces la religión sola no nos salva. Lo que nos salva es la fe. Yo siempre le digo a la gente, cuando estamos con este regalo maravilloso como en el que estamos viviendo este momento, de tener nuestro Señor aquí presente en forma eucarística, digo, ¿usted está sentado allá y el Señor está allá en el altar? ¿O usted está en la hostia con el Señor? Porque hay dos situaciones que usted puede vivir en la adoración al Santísimo. Una, la vive desde su religión. Entonces usted está aquí en esta capilla adorando al Señor que está allá en el altar. Y usted está ahí en la banca de la capilla. Y eso no es un pecado, eso está muy bien, está visitando al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros caminemos de esa silla, caminemos hacia Él. Y nos adentremos en Él y nos hagamos uno con Él. Eso es lo que sucede con Pedro cuando le dice al Señor que viene caminando por las aguas. Le dice, si eres tú, Señor, haz que yo pueda llegar hasta ti. Y se va caminando por el agua. Pero en un momento dado comienza a hundirse. Y el Señor lo rescata, pero no lo felicita por los pasos que dio. Le dijo, hombre de poca fe. ¿Y qué sucede? Que esta es el agua. Aquí estamos en el agua. Y allá está el Señor, en el altar. Y nosotros somos ese Pedro que le decimos desde la silla, Señor, Señor, llévame hasta donde estás tú, allá, en esa hostia. Y Él dice, vente, vente, ¿hasta dónde puede caminar usted? Y esto es importante tenerlo claro, porque esa es la diferencia de la que yo hablo, de la religión y el espíritu, la fe. Cuando uno está en esta disciplina espiritual de la adoración al Santísimo, que es la más alta, no hay nada más alto, dentro de nuestra vida cristiana, el estado más alto es el estado contemplativo, es la oración perfecta. Y el estado contemplativo se vive en la adoración al Santísimo, entre otras cosas, ¿no? Porque es perfecto. Estamos en presencia de nuestro Señor y estamos ahí acompañándolo. Es nada menos que Getsemaní y los tres apóstoles que escoge para acompañarlo, Juan, Pedro, Santiago. ¿Y qué hace el Señor? No se duerman, no pueden siquiera vigilar una hora conmigo. Y eso es lo que el Señor nos dice en adoración al Santísimo. Estamos en Getsemaní, porque lo que estamos haciendo es acompañando a Jesús para que Él, por medio de nuestra compañía, Él pueda rescatar muchas almas a través del Padre, porque nosotros somos testigos de la carne. Y ese testimonio lo usa Jesús para rescatar al que aún está en la carne como el agonizante. En este momento pueden haber muchas personas agonizantes que se pueden condenar, pero el Señor puede usar nuestra presencia aquí ante la Eucaristía para rescatarlas. Almas que no sabemos quiénes son, solo lo veremos el día que comparezcamos ante el Señor y la economía de nuestra alma se haga presente cuando se abra el libro de la vida que el Señor tendrá en sus manos en el momento que nos lo encontremos. Estas visitas son muy importantes en nuestro libro, pero lo más importante de estas visitas es que nosotros hayamos caminado hasta esa hostia y nos hayamos entrado en ella. Esa hostia es la puerta del cielo, es nada menos que eso. En una oportunidad el Señor me mostró una visión preciosa. En mi comunidad, en el Santísimo,
en el oratorio, estaba yo ahí visitando al Señor y Él me mostraba el momento de la muerte y veía cómo cuando nosotros pertenecemos a ese oratorio, a ese Santísimo que visitamos y que es nuestra casa espiritual, en el momento que el alma sale del cuerpo, se va directamente a ese Santísimo que tanto ha adorado. Y ahí se encuentra el Señor. Y no solamente se encuentra el Señor, por ahí se entra a la casa del Señor, por esa hostia. Así de que cuando nosotros hacemos de la Eucaristía nuestro hogar espiritual, al morir entramos a ese hogar. Ya el alma entra por ahí. Ahora, hay que tener claro algo. Y yo siempre le digo a la gente, hablando en términos espirituales, siempre con la mística de nuestra fe, con la profundidad que es necesaria para nosotros entrar en la dimensión sobrenatural a la cual nos invitó el Señor con el bautismo, porque ya no somos seres naturales, somos sobrenaturales. Yo le pongo el ejemplo a la gente con los sacramentales. Ustedes saben que un sacerdote bendice el agua y ya el agua no es natural, se convierte en agua sobrenatural. Tanto así que si usted riega esa agua y hay espíritus, se queman, ¿no? Porque cada gota de esa agua es el Espíritu Santo enterito, ¿no? Como dicen, cada partícula de la hostia es Jesús. Lo mismo, cada gota del agua bendita es el Espíritu Santo y es un fuego, quema los espíritus, por eso se llama sacramental. Pero dense en cuenta lo que hace esa bendición del sacerdote. Ahora imagínense, el agua es una criatura inferior a nosotros. Ahora pueden imaginarse lo que hace el bautismo en nosotros. Éramos criaturas naturales, con el espíritu de la naturaleza. Y por eso dice el catecismo que cuando nos bautizan nos exorcizan. También han oído que se exorciza el agua y se exorciza la sal. Porque son criaturas y le saca el espíritu de la naturaleza y le pone el Espíritu Santo, igual con nosotros. Pero nosotros somos seres que Dios creó con una preferencia sobre toda la creación. Es algo increíble, pero es verdad, ¿no? Así está revelado. Y por lo tanto, si entendemos nuestra vida sobrenatural por el bautismo, también entendemos la dimensión a la que somos llamados a vivir. Ya no vivimos como personas naturales, sino que debemos elevarnos a nuestra naturaleza sobrenatural. Por eso, cuando venimos a adorar al Santísimo, es la más grande escalera para adentrarnos en el don sobrenatural del bautismo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a escalar hasta donde está el Señor ahí. ¿Dónde está el Señor? El Señor está ahí en la ciudad de luz. Él es el sol que brilla desde lo alto. Ahí está la Santa Jerusalén, aquí en este expositor del Santísimo, ahí está la Santa Jerusalén del cielo. Ahí está nuestra patria celestial, ahí en esa hostia. Ahí está el sol que ilumina esa ciudad, que ilumina nuestros corazones y nuestra vida. Y por eso sumergirnos en esa realidad mística de qué es lo que estamos haciendo, adorando al Señor y visitándolo en la hostia, es sumergirnos en nuestro futuro, es sumergirnos en nuestra esperanza, es sumergirnos en el horizonte de nuestra salvación, las promesas del Señor, de que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. He aquí esa promesa presente, ahí está el Señor. Entonces, hay un ejercicio muy importante y claro, a muchas personas les parece extraño que se haga este ejercicio, pero yo pienso que todos debemos llevar en el corazón un compromiso y una responsabilidad con Jesús Eucaristía. Y es que yo debo mirar esa hostia y estar absolutamente seguro desde el fondo de mi alma, de todo mi ser, de mi mente, mi corazón, de mi espíritu, estar absolutamente seguro que Jesús está en la hostia.
¿Y por qué digo yo eso? Porque nuestra naturaleza humana nos juega muchos trucos y la carne, esta naturaleza humana, pesa mucho y además es un tentáculo, es un receptor de toda clase de tentaciones. El demonio es un ser intelectual, no es físico, ya lo sabemos, es un espíritu y por lo tanto actúa a través de nuestro intelecto. Actúa a través de nuestros instintos, sentidos, razón, emociones, pasiones, presentimientos. Por ahí penetra el espíritu del mal porque es un cuerpo intelectual. Por lo tanto, la relación nuestra con la mística de la realidad eucarística es atacada por el mal. Y el mal puede entrar en nuestro ser y crear situaciones. Puede crear dudas, puede crear confusión, puede crear una creatividad errónea, puede crear un misticismo falso como un iluminismo. Y todo esto es lo que debemos cuidar porque el enemigo acecha siempre. Y su más grande pesadilla es este Señor que está ahí en la Eucaristía. Eso es el más grande dolor de los infiernos. Por eso, si nosotros nos atrevemos a estar en presencia del Señor acompañándolo, como en Getsemaní, esos 3 apóstoles que escogió para esa velada, pues tenemos que también ponernos el cinturón de seguridad, porque el diablo va a sacudirnos. Y todos ustedes saben que han estado en este ministerio mucho tiempo, saben a qué me refiero yo. Ahora, una de las grandes bendiciones que Dios le da a la iglesia por medio de la adoración al Santísimo es la luz que irradia este Santísimo alrededor de todo este radio que cubre de almas desde acá. El Señor está cubriendo un radio de almas inmenso sin importar quiénes son. Sin importar si tienen fe, si no tienen fe, si son malos, si son buenos, no importa, está cubriendo cientos de almas alrededor. Cada uno de nosotros, y sobre todo esta comunidad que como carisma tiene esa misión de la adoración al Santísimo permanente, cada una de ustedes como religiosa y el Ministerio de Adoración Laical que está acá, provee la posibilidad de que el Señor extienda aún más el radio de luz que ya de por sí está brillando desde acá. Pero cada uno de ustedes se convierte en una rama más que el Señor utiliza para llegar más allá todavía, ¿no? Por ejemplo, el Señor a través de esta luz se entra dentro de su vida e ilumina todo lo que usted vive, o sea, su familia, todo lo que tiene en su corazón, sus intenciones, todo lo que hay en usted se llena de esa luz por estar usted como instrumento eucarístico de reparación. Eso es lo que somos nosotros como católicos, instrumentos eucarísticos de reparación. Y cada que estamos unidos con el Señor en esta forma, estamos reparando y el Señor está rescatando almas. Todo el tiempo está rescatando almas. Son millones de almas las que en este momento están pasando la presencia del Señor. No son 1 ni 2, millones. Y de esos millones hay muchas en peligro. Es decir, mirando el mundo como está hoy, uno casi que se atrevería a decir que casi la mayoría está en peligro. Porque cuando ustedes ven la iglesia, ¿y qué es la iglesia del Señor, nuestra iglesia católica? Se dan cuenta, una iglesia llena de confusión, de divisiones, de desinformación, de persecución al Papa, persecución a las tradiciones sagradas, a tantas cosas santas y sagradas que hay. Y se da uno cuenta que el diablo está furioso, ¿no? Que es algo como lo que escuchó San Juan, que narra en el libro del Apocalipsis. En un momento dado oyó una voz que decía: ¡ay de la tierra y del mar! Porque Satanás ha sido lanzado allá
y está furioso porque su tiempo se termina ya. Y esto es algo que es una noticia para nosotros, ¿no? Y sabemos que eso es Satanás, está furioso porque su tiempo termina ya. Y por eso la iglesia, que es su peor enemigo, la tiene como la tiene, porque la quiere destruir, nunca podrá, porque la promesa es que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia de Dios. Sin embargo, la sacude, la sacude. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás pidió permiso para sacudirlo, para pasarlo por el cernidor? Eso es algo increíble, ¿no? Y Jesús no dijo, ay, no sacudas a mi Pedrito, no. Le dijo, yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Y precisamente nosotros que estamos aquí presentes podemos testificar de que nuestra batalla más grande es mantener nuestra fe, mantenerla firme, mantenerla viva, mantenerla con el celo en el espíritu que nos hace valientes, o sea que estamos dispuestos a morir por el Señor, de verdad, desde el fondo de nuestro corazón. Y ustedes que tienen acá nada menos que los mártires cristeros y que tienen un ejemplo reciente, fresco, sangre fresca, casi que se siente en el camino cuando uno viaja por este país. Se siente esa sangre de los cristeros. Son mártires que acaban de entregar su vida. Todavía la tienen ahí fresca. Y esto quiere decir que hay miembros de la iglesia que se atreven a ser valientes. Y se atreven a ser valientes y morir por el Señor, gritando viva Cristo Rey. Y eso es lo que realmente es el llamado de todo cristiano, que pueda gritar así y que pueda lanzarse al cañón si es que lo quieren eliminar por ser de Cristo. No importa, como hizo San Ignacio de Antioquía, que vestido de obispo corrió hacia los leones cantando salmos. Y ese fue el día en que más paganos se convirtieron al cristianismo, porque él había dicho en el camino, yo tengo que ser triturado por los dientes de las bestias para convertirme en trigo de vida eterna como lo hizo mi maestro. Y así fue, lo trituraron las bestias, los leones, y ese día se convirtieron cientos de romanos al cristianismo. Y esto es lo que nosotros llevamos en nuestro corazón, esa entrega a Dios, en la cual yo puedo levantarme por la mañana a darle gracias al Señor por el don de la vida, por mi salud física, mental, espiritual, o por mi enfermedad, por mis pruebas, por mis sufrimientos. Y al mismo tiempo decirle, Señor, si yo no he de tener en mí la fortaleza de morir por ti, no permitas que dé un paso más en esta vida. Prefiero morir. Y esto debía ser una jaculatoria bajo la cual vivimos como cristianos. Hazme tu mártir, Señor, que yo camine con la certeza de que mi vida es tuya, que yo camine con la certeza que moriría por ti 1000 veces si es necesario, que yo no dé un solo paso sin amor, no permitas que eso suceda. ¿Cuántas veces caminamos sin amor? ¿Qué tragedia que es esa? Esta tragedia se convierte en purgatorio. Precisamente el purgatorio está hecho de todos los vacíos de amor. ¿Cuántas veces nos levantamos y caminamos sin amor? Porque tenemos un corazón lleno de murmuraciones, porque tenemos problemas con el prójimo, porque tenemos problemas hasta con Dios, porque nuestra fe está tambaleando. Entonces los pasos que damos ese día que estamos así de agobiados y disminuidos como personas espirituales son pasos sin amor, vacíos que quedan en nuestro caminar y que están marcados en el libro de nuestra vida. Yo siempre me aseguro, cuando me confieso, de decirle al Padre, Padre, me acuso de todos los pasos que he dado sin amor. Dios no permita que esos pasos aparezcan en mi muerte. Yo quiero repararlos. Yo quiero que el Señor me dé la oportunidad de llenarlos con su amor, para que no sea un fantasma que me aparece de sorpresa cuando esté en su presencia. Que el Señor me perdone todo paso que he dado sin amor. Ustedes se dan cuenta
cuando estamos disgustados, pasa cuando tenemos rabia, hay algo que sucede muy comúnmente y es que se nos sube la sangre a la cabeza. Ustedes se dan cuenta, hay gente incluso le pone roja, ¿no? Por la sangre. Eso es nada menos que el espíritu de la ira, de la rabia. ¿Acaso eso es un ángel de Dios? No, esa es la furia de la carne, la furia de la sangre, que si no la calmamos rápido se llena de espíritus del mal, porque es como sacarle boronas de pan a las cucarachas, ¿no? Por eso el apóstol dice, asegúrate que la ira no te sorprenda con la caída de la tarde. Eso quiere decir, nunca te acuestes con la ira, nunca, porque la ira, cuando te acuestas con ella, tiene hijos en la noche y al siguiente día tendrás una ira con una familia grande de iracundos y esos te van a invadir el corazón y te van a corromper el alma. Por eso, ira habrá, porque tendremos ira, porque tenemos carne y tenemos sangre. Pero el apóstol enseña, pero no permitas que esa ira te sorprenda con la caída del sol. O sea, nunca te acuestes con esa ira. Y esto es lo que hay que hacer para mantener el corazón limpio y para no dar pasos sin amor. Eso es importante. Precisamente, yo siempre le he dicho a los católicos con relación a la Eucaristía, tanto para la comunión como para la adoración, es que tienen que desafiarse siempre, en todo momento, de estar absolutamente convencidos, 100% convencidos de que no hay absolutamente ninguna duda de que ese es el Señor, de que ese es el Señor vivo, absolutamente vivo ahí. Hay personas que me preguntan, ¿usted qué consejo me puede dar para la adoración al Santísimo? Yo hago unos rosarios, saco las escrituras, me leo una novena, pero después me da un sueño. Y yo digo, ¿sabe qué? Lo primero que tiene que aprender es a saber que el Señor está en esa hostia y que usted está en presencia de Dios. Porque religiosamente lo sabe, pero espiritualmente no lo sabe, porque si usted tiene que hacer todo lo que me dijo que hace, es porque usted no sabe que el Señor está ahí. Porque miren, cuando nosotros vamos a visitar a una persona importante, ¿acaso no le dormimos en presencia de ellos? ¿Acaso necesitamos estar ocupados haciendo algo para poder mantenernos en presencia de esa persona importante que fuimos a visitar? Entonces se pueden imaginar, tratar uno de entretenerse para poder estar en presencia de Dios que lo creó, del Señor, del Todopoderoso. Entonces eso quiere decir una sola cosa: usted todavía no ha caminado de la silla a la hostia, todavía no se ha entrado por ahí. Y por eso es que en esa silla usted tiene que ocuparse haciendo cosas para no dormirse y para poder pasar la hora que le toca estar ahí o el tiempo que le toca estar ahí. No podemos engañarnos. A Dios no se engaña ni se puede engañar nuestra alma. Hay que ser sinceros. Si usted viene acá, acuérdese, usted vino a visitar a Dios, está en presencia de Dios, es para que esté en éxtasis, en éxtasis. Si supiéramos que el Señor está ahí, pues estaríamos casi levitando, estaríamos casi elevados del suelo, como tantos místicos de la iglesia lo han hecho. Pero bueno, no todos serán místicos en la iglesia, pero una cosa sí, todos somos hijos de la Eucaristía. Nosotros por el bautismo nos convertimos en los hijos de la Eucaristía. Somos el rebaño de la Eucaristía. Somos la comunión de los corazones. Eso es lo que somos nosotros. En este momento que estamos aquí en presencia del Señor en la Eucaristía, somos corazones unidos a ese sagrado corazón que palpita en esa hostia. Somos un banquete, el banquete de las almas. Y por eso, al respirar con el Señor, al palpitar con el Señor, al vivir con el Señor, nos convertimos en esas células vivas por las cuales fluye la sangre de la redención para toda la humanidad. Y así es como edificamos el cuerpo místico del Señor, y esta nave de la iglesia
que se desplaza por estas aguas turbulentas de este mundo perverso, recoge almas y recoge almas en el camino para llevarlas al puerto seguro, donde nuestro príncipe de paz, Jesucristo, que está aquí entre nosotros. Y eso es lo que debemos tener en nuestro corazón vivo, entender que tenemos a un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que nunca debemos tener temor. Miren ustedes todo lo que hay en la iglesia hoy con todo este terrorismo religioso que hay. Esta cantidad de profetas falsos y videntes falsos sembrándole miedo al pueblo de Dios. Ay de ellos, porque esos sí que están en problemas. Yo digo, la vida en Cristo se llama paz, gozo y esperanza. El que traiga otro mensaje viene de los infiernos, por mucho que esté vestido de cura, de obispo, de laico famoso, lo que sea, viene de los infiernos. Nadie en nombre de Cristo puede robarle la paz al pueblo de Dios. Por eso todos estos mensajeros terroristas no son más que elementos del diablo. Y por eso hay tanta confusión en la iglesia, porque hay mucha gente incauta que se digiere toda esta desinformación que hay. La iglesia hoy está llena de sectas, la secta de los antivacunas, la secta de los provacuna, la secta de los antipapa, la secta de los propapa, la secta del novus ordus y la secta de la misa tridentina, y son secta tras secta tras secta, y se odian entre ellos, se persiguen. Si usted se vacunó, está demonizado. Si no se vacunó, traicionó a la humanidad. El otro, si es de propapa, entonces es un papólatra. Y todo es así, ¿no? Y yo les digo a la gente, ojo, 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 ojo. Nosotros no podemos ser el fundamentalista de derecha que es el fariseo de hoy, el súper conservador y escrupuloso que ve pecado en todo y en todos, y que no hay nadie lo suficientemente bueno en la iglesia para estar a mi altura y a mi juicio, y que juzga a todos. Y el otro de la izquierda, que es el liberal, pro aborto, pro homosexualismo, pro todos los ismos que llevan al abismo, y se considera católico y es hasta comunista, ¿no? Esos dos están descarrilados. Ni la derecha ni la izquierda pertenecen a Cristo. Nosotros somos Cristo céntricos, y no podemos olvidarnos de eso. No somos de derecha ni de izquierda, somos del centro de Cristo. Miren ustedes dónde está nuestro centro. Ahí está, en ese altar. Ese es nuestro centro. Usted tiene que centrarse en eso. El católico de hoy, que camina por la luz y sin confusión, es aquel católico de oración, de humildad, de silencio, de compasión, de paciencia, tolerancia, caridad, y que crece en eso, crece en esas virtudes y no está juzgando a nadie, no le está poniendo el dedo a nadie porque hizo esto, porque hizo aquello, y entiende que nuestra iglesia es humana. Y yo digo, hay algo muy importante que tenemos que aprender del amor de Dios, y es que tenemos que estar de acuerdo a no estar de acuerdo. Eso es muy importante, respetarnos. Yo no tengo por qué exigir que usted piense como yo. No tengo por qué hacer eso. La caridad me dice, usted tiene la libertad que Dios le dio. ¿Cómo se la voy a quitar yo? Si Dios nos hizo libres a todos, entonces usted puede pensar lo que quiera. Y yo oro por usted para que lo que usted piensa tenga discernimiento espiritual. Y Dios quiera que le dé la luz para que usted haga lo que debe hacer en la voluntad de Dios. Ahora, si usted está equivocado, yo no lo puedo juzgar. Yo simplemente le pido a Dios que lo ilumine, pero yo no me voy a convertir en su enemigo, y yo no voy a estar persiguiéndolo porque no piensa como yo o porque no hace lo que yo creo que debe hacer. ¿Se dan cuenta dónde está el demonio? El demonio está ahí. El demonio está en los detalles. Ahí está metido él, y por eso la iglesia está dividida. Yo le digo a la gente, Dios no permita que ustedes pertenezcan a ninguna secta de esas. Nunca. Usted haga lo que tiene que hacer con su conciencia, pero hágalo en silencio, no haga bulla con eso, no haga escándalo con eso. Usted hágalo con Dios, hágalo en el silencio de su corazón y viva con su conciencia.
y su conciencia estará en paz, pero no juzgue a nadie. Y ahí es donde viene el gran acusador. ¿Quién es el gran acusador? Ya sabemos, ¿no? Satanás. ¿Y cómo lo derrotamos? Con la verdad. Y la verdad está aquí entre nosotros, en esta hostia. Y la verdad es muy clara, muy sencilla. La verdad es tan pequeña que cabe en un pan insípido. Así de pequeña es la verdad y es el todo. Miren dónde apareció la verdad. En el pesebre de Belén, el lugar más humilde y significante, ahí apareció la verdad, ahí apareció. El Señor se hace tan pequeño que los grandes no lo ven, ¿sí? Porque la humanidad es tan grande que no puede ver lo pequeño, y el Señor aparece en la pequeñez. Por eso este niño, por eso esta infancia, el niño aparece en esas pajas del pesebre a traernos la verdad. Y la verdad no llegó en un castillo, con guardaespaldas, con oro, con no sé cuántas cosas. No llegó con nada de eso. Llegó desnuda la verdad, acostada en la paja, ignorada por todo ese pueblo de Belén, y luego ignorada por toda la humanidad, y luego crucificada, la verdad. Pero nosotros, como dice San Pablo, nosotros somos los locos de la cruz. Nosotros creemos en un Cristo crucificado que vino por nosotros para salvarnos en esa cruz. Y no nos dejamos convencer de nadie a no creer eso. Y además, no tenemos miedo. Yo no tengo miedo a que me marquen con el número de la bestia, de que vengan a disminuir la población mundial. No tengo miedo de los masones ni de las conspiraciones. ¿Yo por qué me voy a preocupar de eso? A mí lo único que me preocupa es el pecado, a eso sí le tengo miedo. A mí me preocupa condenarme, a eso le tengo miedo. Pero mi mayor deseo es estar en el cielo, es lo único que quiero. Y por lo único que vivo, quiero estar con el Señor para siempre. Y camino para eso. Y esa debe ser nuestra preocupación. Ustedes se dan cuenta, leyendo el Evangelio, que Jesús nunca se preocupó por lo que estaban planeando los romanos. Ustedes se dan cuenta, los romanos tenían esclavizado a su pueblo, a sus judíos. Y usted no lee un solo pasaje del Evangelio en el que Jesús está diciendo: ay, no se preocupen que yo me voy a encargar de los romanos. Ay, no se preocupen que yo sé que el diablo los tiene esclavizados con cadenas y se les roba la plata. Nunca dijo eso, jamás. Y ningún apóstol del Señor habló de un orden mundial que los romanos tenían, una conspiración para esclavizar la humanidad entera. Jamás se oyó eso de los apóstoles. Todos hablan de la vida eterna, todos hablan de la conversión del corazón, todos hablan de la salvación, todos hablan del reino de Dios que no está en este mundo. Por eso, cuando ustedes se encuentren muy preocupados de lo que está pasando en este mundo, están perdidos, están confundidos. Y dense cuenta que estos profetas falsos y videntes falsos, todos sus mensajes son sobre el mundo, que ya hay un orden mundial, que ya los van a marcar, que ya los van a envenenar, que ya no sé cuántas, que entonces vámonos para refugios, que nos escondamos, que hagamos esto. Esa es la voz de Satanás, porque nunca encontrarán ustedes un apóstol escondido. Lean ustedes los hechos de los apóstoles para que se den cuenta el principio de la iglesia. ¿Acaso algún apóstol se fue para un refugio con sus amigos a guardar comida? Eso no es de Dios. Nosotros hemos sido llamados a estar al frente de la batalla pescando hombres para el Señor. ¿Dónde están esos peces? Están en el mundo. No los va a encontrar en un refugio. Sí, en un refugio están sus amigos, con los que se voló, con los que se escapó. Nosotros somos pescadores de hombres y los tenemos que pescar en el mundo. Por eso el Señor decía: sí, están en el mundo, pero no son del mundo. Como yo no soy del mundo, decía Jesús. Y eso es, yo viajo por el mundo todos los días de mi vida hasta que el Señor me llame. Yo no me le escondo al mundo es donde me mandó el Señor. Ahí es donde están sus almas que Él quiere recoger, que quiere salvar. Y allá es donde yo voy.
Y yo no tengo miedo a lo que me puede pasar en el mundo porque el Señor es el que me cuida y si Él quiere entregarme, me entrega. Así como entregó a todos sus apóstoles, los crucificaron, fueron mártires todos sus mejores amigos. ¿Voy a tener miedo yo que me pase eso? No, yo no me voy a esconder. Por eso hay que tener tanta claridad del mundo en que vivimos. No podemos tener miedo. No podemos que nadie nos venga a hablar basura de los últimos tiempos. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa cómo va a terminar el mundo? ¿Para qué? ¿Usted quiere esa preocupación del cometa que va a caer, de no sé cuántas, de lo que va a pasar? No, eso no importa. Preocúpese usted por el final de su vida. El Señor lo puede llamar esta tarde, lo puede llamar esta noche, lo puede llamar al salir de acá. Le puede caer una teja encima y lo llama. Entonces uno tiene que estar preparados para el fin de la vida personal y no la vida del mundo. La vida del mundo no importa. Si el mundo se acaba en 1 año, en 1000, ¿qué importa? Eso no debe influenciar mi corazón. A mí cuando me vienen con los cuentos les digo, ¿saben qué? Yo no tengo tiempo para escuchar esas fábulas. Y puede que sean ciertas, ¿qué importa? Sí, no importa, yo no tengo, eso no me quita el sueño, yo no vivo de acuerdo a eso, a mí me preocupa el pecado. Yo tengo que estarme levantando todos los días a convertirme. Ustedes saben que uno nunca puede decir, yo estoy convertido. Eso es falso. Nosotros nos levantamos todos los días a convertirnos. Y hay días que no lo logramos. Hay días que pasamos sin conversión. Y nos toca confesarnos. Por eso nos dejó Jesús el sacramento. Porque hay días que no la hacemos. Hay días que caemos, que no nos convertimos. Entonces, esto es una lucha, una batalla espiritual constante, pero hermosa. Porque es la vida que Dios nos dio. Y es preciosa. Con sus pruebas, con sus enfermedades, con los sufrimientos, con las persecuciones, con todo lo que nos sucede, la vida es hermosa. Pero si se vive con Dios, si se vive con el Señor, si se vive con la fe y si se vive con esa esperanza, porque en esa forma hay gozo en el corazón y hay paz. Miren, cada vez que usted está dividido porque no tiene amor por su hermano, y sobre todo, por ejemplo, ustedes que viven en comunidad, cuando usted no quiere a su hermana por alguna razón, usted está perdiendo el oxígeno del amor y está caminando sin amor. No lo permita, no lo permita. Vaya y arrodíllese y dile al Señor, por favor, Señor, no permitas que mi corazón esté naufragado en estas murmuraciones, en estos sentimientos contra mi hermana, contra mi comunidad. No lo permitas, prefiero morirme ya. Y eso es lo que uno debe hacer. Así de radical debe ser. No permita que su corazón sea embargado por los sentimientos malos, por las desavenencias y contradicciones que pueden haber entre ustedes. No lo permita. Eso es una pérdida de vida, es una pérdida de amor y eso cuesta mucho, es muy costoso en el mundo espiritual. No podemos morirnos así y por eso todos los días tenemos que trabajar en eso, reparando, vigilando, caminando hacia el amor. Asegurándose que el demonio no se meta por ninguna esquina, que no haga nada, y en esa forma caminamos bien. Pues voy a pedir la palabra del Señor para terminar, y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Romanos, en el capítulo 7, desde el versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero,
no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión, sobre todo porque el Espíritu Santo es perfectamente puntual y el Señor sabe lo que nuestro corazón necesita escuchar. Le damos gracias por eso y le doy gracias a Dios por esta comunidad de adoratrices, porque si no fuera por ustedes, este mundo estaría mucho más oscuro. Ustedes son unos faros de luz en medio de estas tinieblas. Que el Señor las mantenga con salud, con vida, con entusiasmo, con mucho gozo, que disfruten cada momento de sus vidas y no permitan que el diablo les robe esa alegría ni les robe esa paz, y no dejen que nada del humo del mundo penetre este convento. Por eso que el Señor las mantenga muy santas, y les pido que oren por mí, que estoy afuera en la guerra del mundo, pero con el Señor en mi corazón. Y también pues saludo y bendigo a todos ustedes que están acá, que son adoradores, laicos, que el Señor los mantenga, y a sus familias muy santos, y que el producto de su trabajo de adoración sea una bendición permanente para todas sus necesidades materiales y espirituales, y sobre todo para su santidad, porque este mundo está lleno de gente endemoniada. Por eso el aporte más grande que nosotros le podemos dar a la iglesia, a la humanidad, es nuestra santidad. Uno no tiene que ponerse a preocupar cómo va a salvar al mundo, de eso se encarga el Señor, pero sí tiene que concentrarse en cómo me voy a santificar yo. El resto lo hace Dios. Esa es nuestra tarea, nuestra santificación. Y así nos convertimos en un instrumento poderoso de luz desde nuestra pequeñez y desde nuestro silencio. Miren ustedes Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca salió de ese convento y hoy está en todas las iglesias, ¿no? Desde esa pequeñez, desde esa nada, se encuentra todo. Porque eso es la pequeñez de Dios entre nosotros, que es la inmensidad, ¿no? Hay que aprender a hacer eso. Pues muchas gracias por la invitación, que Dios los bendiga a todos, y ya pues me toca partir. Amén. Per sempre